Muy buenas tardes, más estudiantes, buenas tardes. ¿Estamos listos Mándale, el día de hoy? Bien. ya tengo pues. Miel, una rosa y se cruza una patata, una papa. El señor Terán, por favor, ayúdame con su micrófono. A ver. Bien, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy, ¿ok? Esta clase va a estar grabada tanto para ustedes como para un curso que doy yo en la tarde, puesto que la próxima semana ya se acerca los exámenes y yo con ellos solamente voy a tener una hora de clase, un día de clase. Entonces, esta clase va a ser grabada y va a ser proyectada también para ellos, ¿ya? Por eso es que no voy a permitir que se vean sus caras, por si acaso, ¿de acuerdo? Solamente sus voces van a salir, ¿de acuerdo? En la grabación. Bien, entonces en la última clase que vimos, nosotros finalizamos con la tutorización de la unidad número 8, que es geometría plana. El día de hoy nos vamos a introducir en un nuevo capítulo que es estadística. Estadística. Bien, vamos a ir analizando. Para esto vamos a utilizar el libro de Fundamentos de Matemáticas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a utilizar el libro de Fundamentos de Matemáticas. Y vamos a relacionar ciertos conceptos que necesitamos por el momento de... Nosotros vamos a estudiar netamente la estadística descriptiva. Para esto nosotros tenemos que tener conceptos básicos de estadística, por ejemplo, qué es una población, qué es una muestra, ¿sí? Qué es una variable. Tenemos que tener esos conceptos claros. Luego vamos a ver los tipos de datos que podemos obtener, tipo de población, muestra. Luego vamos a ver lo que son organización de datos, diagramas de tallo y hojas, tipos de tablas de frecuencia, tablas de distribución de frecuencia, gráficos estadísticos, histogramas de frecuencias, polígonos de frecuencias, histogramas de, bueno, acumulada y ojiva. Bueno, ojiva no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Pues el día de hoy vamos a ver tanto el 9.1 como el 9.2. Y el día lunes veremos lo que sería el 9.3, las medidas de tendencia central y no central. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a dar inicio. Aquí, en este libro, que es el libro rojo, no está lamentablemente estadística, ¿sí? No están los contenidos de estadística. Entonces el libro rojo hasta ahí nomás va a estar. Entonces para el libro de fundamento, para el capítulo de estadística, ahora sí. Entonces para ver el capítulo de estadística, nosotros vamos a usar solamente el libro de fundamentos de matemáticas del deporte. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es la estadística descriptiva? A ver. ¿Qué es la estadística descriptiva?
¿Han escuchado sobre estadística descriptiva? ¿Han visto estadística ustedes en el colegio? Algo, algo. ¿Ya qué es la estadística descriptiva? A ver, ¿me escucho? ¿De qué se trata la estadística descriptiva? Ya, la estadística descriptiva se trata, trata o es la encargada de recoger la información, de recoger, almacenar, realizar tablas, gráficos, calcular parámetros de qué? De un conjunto de datos. ¿Ya? Esa es la estadística descriptiva. La estadística ordena, recolecta y procesa los datos. ¿Sí? ¿Qué tipo de datos? Puede ser datos cuantitativos o cualitativos. ¿Ya? Por ejemplo, al momento que, no sé si ustedes recuerdan las elecciones. ¿Qué sucede en las elecciones? A ver, ustedes van, sufragan y a las 7 de la noche están los resultados, pero no los oficiales. ¿Qué resultados se ven a las 7 de la noche? Proyecciones estadísticas. Los resultados de los exipolos, ¿verdad? Los exipolos, los de boca de urna. Ya, ahí está la estadística descriptiva. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Fueron a un tipo de muestra, que vamos a ver qué es muestra, a un sector de la población, ellos iban, preguntaban, y según los datos o la recopilación de datos, ellos cogieron, procesaban esa información, ¿sí? Almacenaban, ordenaban y realizaban las tablas y gráficos correspondientes, los parámetros básicos, para determinar qué cosa, un resultado, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, los exipol por lo general fallan porque la mayoría de estos son negociados, ustedes sabrán, pues, ¿no? Pagan para, no muchos realizan como deben de hacer una encuesta, por eso es que fracasan dichos resultados. Pero bueno, no es objeto de estudio en este momento. Entonces, de eso se trata la estadística descriptiva, ¿no? Entonces, dice aquí que la estadística es la ciencia cuyo objeto es reunir información cuantitativa conscientemente a individuos, grupos o seres de hechos, etcétera, para deducir su análisis, conclusiones, premisas o previsiones en un futuro, para el futuro. Entonces, créame que la estadística es aplicable en la medicina, es aplicable en la empresa. Ustedes van a ver estadística por largo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ya ir con ciertos conocimientos básicos de lo que es estadística. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, entonces vamos a ir adelantando. Entonces, aquí hay diferentes tipos de estadística, ¿no? Está la estadística descriptiva, la estadística inferencial. Nuestro objeto de estudio es la estadística descriptiva. Entonces ya dimos un pequeño concepto de lo que es, la estadística descriptiva. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro. Dice, consiste en la presentación de datos en forma de tablas y gráficos, lo que les acabo de decir. Esta comprende cualquier actividad relacionada con los datos. Está diseñada para resumir o describir los mismos sin factores pertinentes adicionales. Esto es, sin intentar inferir nada que vaya más allá de los datos como tales. Los métodos estadísticos tradicionalmente se utilizan para propósitos descriptivos, para organizar y resumir datos numéricos. La estadística descriptiva trata de la tabulación de datos, su presentación en forma gráfica o ilustrativa, y el cálculo de medidas descriptivas. ¿Sí? Estas técnicas estadísticas se aplican de manera amplia en control de calidad, contabilidad, mercadotecnia, estudios de mercado, análisis deportivos, administración de instituciones, educación, política, medicina y aquellas personas que intervienen en la toma de decisiones. Entonces, todo esto, miren, el campo de la estadística efectiva es bastante amplio.
y abarca cualquier cantidad. Entonces, ustedes, si van a ser ingenieros, tienen que tener sólidas bases de estadística. Tienen que saber cómo realizar un diagrama de frecuencia, cómo aplicar el chi cuadrado, cómo descartar hipótesis en el área científica. ¿Sí? Entonces, tiene cualquier cantidad de aplicación a estadística. Entonces, después, a lo que ustedes vayan al cuando ustedes estén en niveles superiores, hay varias materias de estadística. No recuerdo si ustedes ven una o dos de estadística, pero van a profundizar un poco más. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de las estadísticas, no vamos a hablar de errores. Vamos a determinar ciertos conceptos básicos. Por ejemplo, el elemento o ente. ¿Qué es el elemento o ente? Vamos a definir lo que es el elemento, población y muestra. El elemento. Cualquier elemento que aporte información sobre la característica que se estudia, es decir, sobre la estadística. Así, si estudiamos la altura de los niños, una clase, cada alumno es un ente. ¿Ya? El elemento o el ente es la persona al cual nosotros vamos a realizar el proceso estadístico. ¿De acuerdo? Si yo voy a analizar los goles que ha marcado el equipo de Barcelona durante el año 2020-2021, ¿cuál sería el ente? A ver, ¿cuál sería el ente? Los jugadores. Los Barcelona. jugadores, no Barcelona, los jugadores, porque quiero saber quiénes metieron los goles. ¿De acuerdo? Si yo quiero saber, por ejemplo, el estudio de la cantidad de personas que se atienden en los centros de salud, ¿cuál sería el ente o el elemento ahí? Los pacientes. Los pacientes, perfecto, muy bien. Entonces, ese es el elemento o ente. Ese es el primer concepto básico de lo que es estadística. Ahora, ¿qué es población? ¿Ya? La población es el conjunto de entes o el conjunto de elementos, ¿ya? En el cual tienen una característica determinada, una característica común. ¿De acuerdo? Que esta puede ser observable y medible. Por ejemplo, cojo a los estudiantes de un colegio. Eso es una población. Los estudiantes del colegio de los colegios Guayaquil. Entonces, yo ya segmento y yo sé que esa es mi población. Ahora, hay dos tipos de poblaciones finitas y poblaciones infinitas. La población finita es una población que yo puedo contar. ¿Ya? Yo puedo enumerar, yo puedo saber cuántos elementos tengo. Mientras que en una población infinita es una cantidad exageradamente grande. ¿Ya? Tanto así que se me va de las manos y no los puedo yo contabilizar. No los puedo yo ¿de acuerdo? Entonces aquí me dan dos tipos de poblaciones. Población finita, que es el número de elementos finitos, por ejemplo, la cantidad de alumnos de una escuela. Población infinita, las estrellas en la Vía Láctea. Esas son poblaciones finitas e infinitas. Ahora, ¿qué es una muestra? La muestra es una parte de la población. Es una parte de la población. ¿Ya? ¿Por qué se utiliza la muestra? La muestra se utiliza en estadística para ahorrar tiempo y para ahorrar dinero. ¿Sí? Por ejemplo, el momento que yo hago la encuesta para saber quiénes van a ganar las elecciones presidenciales, o quién va a quedar como alcalde, o quién va a ganar la prefectura, yo no tengo la capacidad humana y la capacidad económica para estarles preguntando a todas las personas que van saliendo de las elecciones por quién votó. Porque yo estaría realizando qué cosa hay dos veces las elecciones, tanto de manera estadística como como el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De esa población, que somos los ecuatorianos, de esa población, ¿qué es lo que se hace? Se toma muestras sectorizadas. Y es a esas personas que yo cojo y les pregunto. Se hace una muestra, se extrae una muestra. ¿Por qué la mayoría de las encuestas fallan? Porque estas muestras son mal tomadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? La mayoría de personas se ubican más en lo que son ciudades, no llegan a ciudades muy pequeñas,
¿ya? Entonces toman una parte de la muestra, una parte de la población que es segmentada. Por ejemplo, para que me puedan entender, si yo hago una encuesta en la Universidad de Guayaquil, yo le hago una encuesta en la ciudad de Guayaquil, y yo quiero saber cuál es el plato típico que le gustan a la mayoría de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. ¿Cuál sería mi población ahí? La universidad, pues. Los estudiantes de la universidad. ¿Cuál sería el ente? El ente es el estudiante que yo le voy a preguntar. ¿De acuerdo? Entonces, miren. Entonces, si yo quiero tomar una muestra, yo vengo, voy a coger los de la ingeniería industrial. ¿Esa muestra estaría bien o estaría mal tomada? Es una muestra segmentada, o sea, la mayoría va a tener una misma respuesta y no va a ser la, la respuesta real. Ya, perfecto. Si yo solamente pregunto en la Facultad de Ingeniería Industrial, ¿qué va a pasar con las otras facultades? Van a quedar desplazadas y no voy a tener la información de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, para yo tomar una muestra, tengo que tomar una parte de la población que sea común. Es decir, yo tomo un grupo de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ingeniería Industrial, un grupo de psicología, otro de administración, ¿ya? Y yo al hacer ese sondeo, ahí yo puedo tener un dato más real sobre lo que yo estoy solicitando. Es el plato típico que más desean los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. ¿De acuerdo? Entonces, si yo vengo y quiero poner un negocio en la Universidad de Guayaquil, en todo el centro de la Universidad de Guayaquil, y solamente hago la encuesta con los de ingeniería industrial, ¿qué sucede? No voy a tener tanto éxito como lo que yo esperaba, porque yo estoy aplicando mal la estadística, estoy tomando mal la muestra. Entonces, esto es importante al momento de hacer un sondeo y esto da pie a nuevos emprendimientos. Muchos negocios fracasan. ¿Por qué? Porque se toma mal la muestra, se aplican mal las ecuaciones, ¿ya? Se aplica mal el sondeo de la muestra. ¿De acuerdo? Antes de lanzar un producto, siempre le preguntan a la población si usted está a gusto con la competencia, qué le desagrada de ese producto, ¿ya? ¿Para qué? Entonces, por medio de la encuesta, yo puedo recopilar datos, tengo la información, ¿sí? Y depende de esa información, yo puedo mejorar el producto que voy a sacar al mercado. Ahora, si este producto es para personas de recursos de medio para abajo, y yo voy a poner el negocio en San Borondón, díganme ustedes, ¿voy a resultar o no? A ver. Depende si lo ponen en el pueblo o en la parte de los pelucones. ¿Ya? Entonces, todo ese análisis es un análisis estadístico. ¿Ya? Si yo voy a preguntar, si voy a vender productos que el consumo es de las personas de clase media para abajo, yo no me voy a ir a hacer la encuesta ya a San Borondón. Tengo que hacer la encuesta en la población que va a consumir dicho producto. En el guas. ¿Ya? Ahora, si yo voy a un lugar concéntrico, ¿qué yo me encuentro en el centro? Veo personas de todos lados, no solamente personas que trabajan, que viven en lugares suburbanos. ¿Ya? En el centro usted se topa con personas de toda clase, personas que viven en el norte, en el sur, ¿ya? En todos los sectores. Entonces, la parte ideal, por eso es que la mayoría de las encuestas, ¿dónde las realizan? Cuando es a nivel nacional, se lo realiza en el centro de la ciudad, porque ahí ustedes se van a topar con toda esa gama de personas de nivel media, alta, baja, media alta. Entonces, todo ese análisis hay que darle al momento de yo tomar la muestra. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro lo que es ente, población y muestra? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No, continuamos. Bien, ahora vamos a ver lo que son variables. El variable puede tener dos tipos de variables. Puede ser una variable cuantitativa y una variable cuantitativa. La variable es el dato, es la característica, ¿ya? Es la propiedad que tiene
el ente al momento de dar la información. ¿De acuerdo? La variable depende de quién. Depende si es un valor cuantitativo o un valor cualitativo. ¿Qué sucede cuando es un valor cuantitativo? Cuando es cuantitativo se divide en dos, que son discretas y continuas. ¿Cuándo es discretas? ¿Ya? ¿Cuándo son discretas? A ver, ¿cuándo son discretas? Son discretas, a ver, discretas cuando tienen un valor exacto, no se los puede dividir. Por ejemplo, yo digo, a ver, ¿cuántas personas trabajan en la empresa? No me va a decir trabaja 5,5 personas. ¿Me entienden? Entonces, son cantidades puntuales que no permiten una división, una sección. Esas son variables discretas. Son valores o resultados que no se dividen. En cambio, las continuas, esas pueden tomar valores intermedios. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuál es su nota? Ah, mi nota es 6,32. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esas son las diferencias entre variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Las discretas se miden por medio de valores puntuales. Por ejemplo, número de materias, cantidades de médicos en un hospital. Yo no puedo decir, ¿cuántas materias vas a ver? Voy a ver 3,5 materias. Yo podré ver 3,5 materias. Imposible que veas 3,5 materias. ¿Ya? ¿Cuántos médicos trabajan en un hospital? Ah, trabajan 122,3 doctores. Eso no son cantidades discretas. Discretas son exactas, que no dividen valores intermedios. ¿De acuerdo? Mientras que las variables continuas pueden tomar cualquier valor intermedio entre dos números. Por ejemplo, el peso. ¿Cuánto pesa usted? Ah, 87,4 kilogramos. ¿Cuánto mide usted? Ah, yo mido 1,20 m. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Lo que son variables discretas y variables continuas. A ver, ¿alguna pregunta está ahí, por favor? Dígame si está claro. Háceme el dedito por lo menos para yo poder avanzar. Si no, yo vuelvo a explicar. ¿Estoy siendo claro? Sí. Bueno. Ahora, ¿qué son variables cualitativas? Las cualitativas no describen una cantidad numérica, un valor numérico. Las cualitativas describen, como su nombre mismo dice, una cualidad. Por ejemplo, al momento que ustedes evaluaron a los docentes, por cierto, hasta hoy día tienen plazo, se volvió a aperturar, para aquellos que no han realizado la encuesta todavía, háganla porque luego les va a venir un serio problema si no evalúan a los docentes. Creo que les suspenden un semestre, creo. Ya. Entonces hasta el día de hoy creo que está aperturada la evaluación por medio de Zoom. Como les decía, cuando el momento ustedes van a votar, perdón, van a calificar a los docentes, ¿cómo sería el intervalo de los docentes? ¿Usted está de acuerdo? ¿Está parcialmente de acuerdo? ¿Está medianamente de acuerdo? ¿Está en desacuerdo o total desacuerdo? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ya no es un valor numérico. ¿Ahí qué es? Una cualidad. Una cualidad en la cual usted va a dar su razón. Entonces, eso ya es una variable cualitativa. Si yo le pregunto, estado civil, soltero, casado, biodiversidad, ¿usted qué me va a decir? Ah, soltero. Usted me está dando una información, pero ya no numérica. Me está dando una cualidad. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, esa es la diferencia entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa. La cuantitativa es un valor numérico, describe una cantidad, mientras que la variable cualitativa describe un atributo o una cualidad. Ya. Dentro de las variables cualitativas, aquí se observan que hay dos divisiones, las ordinales y las nominales. ¿En qué se diferencian las ordinales de las nominales?
¿Ya? Las ordinales necesitan un orden. ¿Ya? Rigurosamente deben de tener un orden al momento de usted tener las opciones. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuál es su nivel de educación? Ah, ya, primer nivel, que es primaria, nivel de secundaria, nivel de tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Yo les estoy dando cualidades, pero estas cualidades tienen un ordenamiento. ¿Ya? No es lo mismo, tiene un grado de más importancia que tenga un cuarto nivel que uno que tenga segundo nivel. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En cambio, los nominales no no necesariamente afectan un orden. Por ejemplo, yo le digo, ¿cuál es su estado civil? Soltero, casado, viudo, divorciado. ¿Ya? No es más, no es menos ser soltero, o ser divorciado, o ser casado. ¿Ya? Entonces no hay una variabilidad en el ordenamiento de esa situación. ¿Estoy siendo claro? O por ejemplo, yo le digo, ¿cuál es su comida favorita? Entonces es una encuesta cualitativa nominal. Nominal. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. A ver, que alguien me dé un ejemplo de una variable cuantitativa discreta, aparte de los que acabo de dar. Aquí me puede dar un ejemplo de la variable cuantitativa discreta. Creo que se me dañó el micrófono, no los escucho. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de una variable? Profe, ¿podría ser el inventario de alguna bodega? El inventario de una bodega. Ya, ¿en qué aspecto? En el porcentaje de cada cosa. En la cantidad de cosas. Perfecto, muy bien. Eso puede ser considerado una Profe, cuantía discreta. Dígame. puede ser también los hijos de una familia. También, ¿cuántos hijos tiene una familia? Perfecto. Ya, ahora dígame un ejemplo de una variable cuantitativa continua. La velocidad de un carro, de un tren. Ya, muy bien, las velocidades que pasan que pueden tener varios vehículos, ¿verdad? Perfecto. Ya, muy bien. ¿Qué otra variable cuantitativa continua pueden darme? Profe, puede ser el precio de algún producto, que vale Perfecto. 3,50, 2,50. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Hasta ahí muy bien. Bien, ahora vamos a hablar sobre las variables cualitativas ordinales. ¿Cómo me puede dar un ejemplo? Profe, puede ser cuando uno da el examen Ya, y, o sea, depende de la nota, sea sobresaliente, sea baja, perfecto. regular. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, cuando yo califico y veo, no me guío yo por la cantidad numérica, sino por el rango. Digo, vaya de 9 a 10 sobresaliente, de 8 a 7 muy bueno. Ya, entonces yo estoy ordenando, tiene un ordenamiento. Entonces sería una variable cuantitativa ordinal. Y una variable cuantitativa nominal. ¿Cómo sería? Podría ser el sabor de una bebida. Podría ser nominal. Sí, Nominal, ¿verdad? Cuando no hay una ordenación ni alfabética ni nada y lo da simplemente por gusto, nada más. Bien, preguntas hasta ahí, todo claro. Tenemos claro lo que es ente, población, muestra, variables.
¿Está claro esto ahí? Bien, entonces aquí me están dando también adicionales, ¿no? Otro tipo de clasificación, lo que son variables unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales. Las unidimensionales es cuando usted le da solamente un tipo de información o una característica. Por ejemplo, aquí la edad de los alumnos, 1. Variables bidimensionales cuando le dan 2. Por ejemplo, la edad y la estatura. Perfecto. Y multidimensionales es cuando ya son 3 o más características. Por ejemplo, edad, altura, peso, presión. Ya son varias informaciones. Ya, ese es otro tipo de clasificación. ¿De acuerdo? Bien, aquí me hablan sobre las escalas de medición de las variables. Por ejemplo, aquí me hablan sobre la escala nominal. ¿Cuál es la nominal? Ya lo vimos acá. ¿Sí ven? Es lo mismo. Las observaciones de atributos de la variable son clasificadas en categorías. Solamente pueden ser verificables la igualdad entre categorías. Nombre, pero no miden la variable. Es decir, masculino, femenino, casado, soltera, casada, el sabor de una bebida, sabor de el plato típico de una comida, es la información, pero esto no tiene un ordenamiento. En cambio, la ordinal, por ejemplo, el nivel socioeconómico, ¿sí? Alto, medio, bajo. El rendimiento académico, excelente, regular, deficiente. Entonces allá está una escalerita que me mide qué tan bueno, qué tan malo está. Entonces yo puedo medir esa situación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Aquí habla de intervalo y de razón. Ordena las medidas y pertinentes predicciones, comparaciones de medidas. Usa como cero absoluto. Se pueden establecer razones entre datos que poseen un cero absoluto. Por ejemplo, aquí son datos exactos. En cambio, acá son datos que permiten partes decimales. Que hay valores entre 1 y 2. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bien, entonces continuamos. A continuación vamos a ver las tablas de frecuencia. ¿Cuántas tablas de frecuencias hay? Se puede trabajar con 2 tipos. Las tablas de frecuencias no agrupadas y la tabla de frecuencias agrupadas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo utilizo la tabla de tipo 1, el tamaño de la población o muestra es pequeño. Por ejemplo, las edades de 6 personas. ¿Ya? En cambio, en la tabla de tipo 2 es cuando la población es más grande y el rango de la variable es muy pequeño. Por ejemplo, miren, vamos a diferenciar entre una tabla y la otra. Por ejemplo, esta tabla, ¿cuántos datos tengo? Si yo observo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 30 datos. Aquí me indica los valores, bueno, el número de llamadas telefónicas que han realizado en una casa. Entonces, el primer día, ¿cuántas llamadas realizaron? 2. El segundo día, 4. El siguiente, 1, 3, 2, 5. Entonces, yo veo que el rango de los valores, ¿entre qué están? ¿Entre qué valores están las llamadas? Entre 2 y 5. 1, 2, 3, 4. Entre 1 al 5. Entonces, ¿qué pasa con ese rango? Es muy pequeño. Al ser muy pequeño, yo hago una tabla de frecuencia con datos no agrupados. ¿Cómo hago la tabla de frecuencia? Miren, aquí tengo una frecuencia. Entonces, califico los datos. Entonces, el número de llamadas y cuántas veces ha recibido una llamada. Entonces, una llamada, ¿cuántos días recibió? Recibió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días. Entonces, ya el número de llamadas que he recibido, bueno, las veces de los días que he recibido una llamada, ¿cuántos ha sido? 8. ¿Cuántos días he recibido 2 llamadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6 días he recibido 2 llamadas. Y así yo comienzo a agrupar. Esto se denomina tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia. La frecuencia es cuántas veces ha ocurrido el mismo suceso, el mismo desenlace. O se repite la información. ¿De acuerdo?
¿Cuántas veces recibí una llamada? Pues ahí cuenta. Esa es la frecuencia. ¿Cuántos días recibí 4 llamadas? Allá, 4 días pude recibir 4 llamadas. ¿Cuántos días recibí 5 llamadas? 1, 2, 3, 4, 5. Coincide, ¿no? Entonces, eso se denomina tabla de frecuencia de datos no acumulados, no agrupados. Entonces ahí vemos el número de llamadas y la frecuencia. Ahora, ¿qué sucede con esta tabla? Mira, la edad de un grupo de 30 personas se encuentra así. Son las edades. ¿Y qué pasa con los valores? A ver, ¿qué me dicen? A ver. ¿Sí ven los datos? ¿Se repiten? ¿Se repiten o no? Por ahí, No, se, profe. por ahí se podrá repetir uno que otro. Uno que otro nomás se repite. Ya. El 28 se repite. Ya, por uno que otro por ahí se podrá estar repitiendo. Pero no es como el ejemplo de acá, que los datos eran más, no eran tan dispersos, eran más centrados. ¿Sí ven? Los datos acá, ¿entre qué valores oscilaban? Entre el 1 al 5. En cambio acá los datos entre dónde a dónde oscilan. Si yo me pongo las pilas, Del 5 al 55. del 5 al 55. Entonces yo no voy a hacer una tabla de frecuencia para cada elemento, para uno para el 5, para el 6, 7, 8, 9, 10. Porque en vez de ayudarme esa tabla de frecuencia, me va a complicar más. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para este tipo de datos, lo aconsejable es realizar una tabla de datos agrupados, ¿ya? En la cual van a intervenir, van a tener intervalos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? De tal cantidad a tal cantidad va a ser un intervalo. Por ejemplo, de 5 a 10 es un intervalo. Con De rango, 10, sí. exactamente, va a tener un intervalo por medio de un rango que ya les voy a explicar cómo sacarlo. ¿De acuerdo? Bien, aquí como recién realiza, miren, primero determina la cantidad total de datos. ¿Cuántos datos tengo? Ya les digo que tengo 30 datos. Luego yo saco el rango. ¿Cuál es el rango? El rango es el dato más grande menos el dato más pequeño. Entonces yo voy a restar los dos datos. El más grande para el más pequeño. Entonces, ¿cuál es el dato más grande aquí? A ver. 55. El dato más grande es 55. Y el dato más pequeño, ¿cuál sería? 5. 5, ¿no? Entonces, para yo determinar el rango, yo resto el valor más grande para el más pequeño. Entonces, restando estos dos valores, ¿qué voy a obtener? Que mi rango va a ser de 50. Mi rango es de 50. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Sí. Bien. Entonces aquí dice, determine el número de intervalos entre 10 y 15. Bueno, aquí esta partecita está mal. Yo les voy a explicar bien. A ver, para yo determinar el número de intervalos, ustedes van a utilizar la siguiente fórmula. Se las voy a escribir aquí, ¿ya? Esta fórmula les va a ayudar a determinar cuántos intervalos voy a tener. La fórmula es la siguiente. K es el número de intervalos. K es igual a ¿quién? A 1 más 3.32 por el logaritmo
de n. ¿Ya? Donde n, ¿qué es n? N es el número de datos que yo tengo. Esta fórmula les va a ayudar a determinar cuántos intervalos voy a tener. ¿De acuerdo? ¿Sí la tienen ahí? K es el número de intervalos. Aquí les voy a poner. K es el número de intervalos. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Ya. Ahora, para yo saber qué puntos van en cada intervalo, eso se llama amplitud. La amplitud de cada intervalo va a estar dada de la siguiente forma. N, es decir, la cantidad total de datos, lo voy a dividir ¿para cuánto? Para el valor de K. Esta es la amplitud del intervalo. A es la amplitud del intervalo. Cojan anotación. A es la amplitud. Ok. Ya sabemos aquí es igual a N, R, ¿no? No, perdón, no es N, es R. Ahí sí. Donde R es el rango. Ya les expliqué cómo sacar el rango. ¿Cómo determina el rango? Valor máximo. Máximo. ¿Qué significa el dato máximo? El dato máximo menos el dato más pequeño. Voy a determinar el rango. Entonces, estas tres formulitas me van a ayudar a determinar para datos agrupados. Entonces, ténganlos presentes, guárdenlos, ténganlos ahí, que luego vamos a ir agregando más situaciones. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Bien. Me voy a llevar esta información, la voy a borrar, ¿ya? Aquí tengo dos ejemplos. Lo vamos a borrar. Vamos a ir analizando. Vamos con el primer ejercicio. Ya, por ejemplo, aquí me hablan de calificaciones. Calificaciones en una lección de matemáticas con el profesor Armendariz. Estas son las notas. Solamente dieron la lección 30 estudiantes. Estas son las calificaciones. Entonces, ¿cómo sería la distribución de las frecuencias? ¿Cuál sería la frecuencia? Bien, entonces, ¿qué datos yo tengo? ¿Cuál es la nota más baja? ¿Cuál es la nota más baja? 2. ¿Y la nota más alta? 10. 10. Entonces yo hago la pregunta, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Se debería de trabajar un dato, una tabla de frecuencia acumulada? Perdón, ¿una tabla de datos agrupados o no agrupados? Si los valores oscilan entre 1 y 10. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Agrupados o no agrupados?
¿Qué sería lo más recomendable? No agrupados. No agrupado. Lo más recomendable sería datos no agrupados. Al yo agruparlos, puede ser el caso que yo pierda grado de información. Entonces, lo ideal sería no agrupados. Si los datos no están dispersos, lo más recomendable es que se utilicen datos no agrupados. Igual en el ejercicio siempre le va a decir, realice una tabla de frecuencia con datos agrupados o una tabla de frecuencia con datos no agrupados. ¿Ya? Entonces vamos a agruparlos. Entonces, el dato más bajo sería 2. Ahí viene el 3, el 4, 5, 6, 7, 8. Si hubiese sido calificaciones con 2 décimas o centésimas, ahí hubiese sido mejor agrupado. ¿Ya? Bien, entonces yo tengo las calificaciones. Ahora, ¿cuántas personas sacaron 2? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuántas personas sacaron 2? Solo una. Solo una, ¿verdad? Entonces, Sí. mi frecuencia, bueno, aquí vamos a cambiar. Vamos a poner frecuencia. ¿Cuál es mi frecuencia? 1. ¿Cuántas personas sacaron 3? Yo no veo el 3, profesor. No, nadie sacó 3. Entonces, ¿cuál es la No. frecuencia? 0. ¿Cuántas personas sacaron 4? 3 personas. 3 personas. Entonces, la frecuencia va a ser 3. ¿Cuántas personas sacaron 5? 6 personas. Ya, muy bien. ¿Cuántas personas sacaron 6? 5. Ya, muy bien. ¿Y 7? 4. 4. 4. 8. 5. 5, muy bien. 9. 4. 4. Ya, y 10. 2. Solo 2. 2. Solo 2 pudieron copiar bien, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, para yo verificar si esta tabla de frecuencia está bien, entonces yo al final yo le pongo el total. Y me tiene, ¿a cuántas personas yo hice el análisis? Yo analicé a 30 personas, entonces yo sumo todo esto y me tiene que dar ¿cuánto? El valor de los totales. Ya, y me sale 30. Entonces aquí yo puedo darme cuenta que esto sí está bien agrupado. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo cómo hacer una tabla de frecuencias? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya listo. Ahora miren, acá también son las calificaciones. También el cuadro es de calificaciones. Calificación. Pero ¿qué ocurre acá? La calificación ya no fue sobre del 1 al 10. Acá fue sobre 100. ¿Y qué pasa con esos datos? Están muy dispersos. ¿Sí ven? Como están dispersos, yo necesito calcular qué cosa.
una tabla de datos agrupados. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar esta tabla de datos agrupados? A ver, ¿cómo le calculo ahí? Déjame hacer una modificación aquí. Ahí. Ahora sí. ¿Cómo calcularíamos los intervalos? Entonces, lo primero que yo tengo que saber es cuántos datos tengo. ¿Cuántos datos tengo yo en total? Tengo 1, 2, 3, multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿cuánto es el valor de n? N es el tamaño de la muestra. ¿Cuánto es n? A ver, ¿cuánto es n? 30. Eso es lo primero que yo hago. Segundo paso, determinar el rango. ¿El rango a qué va a ser igual? A ver. ¿Cuál es el rango? 100 menos 86, creo. Ya, el dato más pequeño para el más grande. ¿Cuál es la nota más baja? La nota más alta. La nota más alta es 100. Ya, ¿y la más baja? 45. Ah, 45, no lo había visto, perdón. 45. Entonces, ¿cuánto es el rango? El rango es 55. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Ya tengo el rango. Verán, el rango, ¿cómo lo calculo? Aquí ya tengo la fórmula. Se las muestro nuevamente. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Bien, luego, ¿qué hago? Voy a determinar cuántos intervalos voy a tener. Entonces, K determina el intervalo. Entonces, ¿cuál sería el valor de K? ¿Cómo calculo el valor de K? ¿Cuál es la fórmula? Es igual a ¿qué? 1 más, ¿quién? 3.32 multiplicado, pongo aquí multiplicado por log. ¿Log de cuánto? Del valor de n. ¿Y cuánto es n? Es 30, ¿verdad? Entonces, multiplicando todo eso, ¿cuánto me sale aproximadamente? 5.9. Este valor de K, yo no puedo tener 5.9 intervalos. No puedo tener 5,9 intervalos. Yo lo cojo y lo redondeo. Entonces, esto lo voy a redondear ¿a cuánto? A 6. A 6. Entonces, esto lo redondeo a 6. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Sí? ¿Sí ven cómo yo determino la fórmula? Aquí está la fórmula. 1 más 3.32 por el logaritmo de n. 1 más 3.32 por el logaritmo de n, donde n es 30. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor, o continúo. Pero yo que he sido bastante claro, ¿no? Bien, entonces para el último, yo sé cuántos intervalos voy a tener. Voy a tener 6 intervalos. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El acá va a ser mi total. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, entonces, ahora, ¿qué intervalos? ¿De dónde a dónde van a venir los intervalos? ¿De dónde a dónde vienen los intervalos? Yo sé que voy a tener 6 intervalos. Eso ya me lo dijo el valor de acá. Ahora, ¿de dónde a dónde van a venir los intervalos? Entonces, para yo conocer de dónde a dónde va, yo voy a determinar la amplitud. Aquí es igual a amplitud. Aquí es igual a amplitud. Vamos a la fórmula. La amplitud aquí es igual. Rango dividido para el valor de K, que es el número de intervalos. ¿Cuál es el rango? El rango es 55. Entonces sería 55 dividido para el valor de K, que sería 6. Ya, redondeado. Redondeado. Entonces, ¿cuál sería el valor de K? Sería 9. 9.16. Entonces, este valor también se lo podría redondear.
Se lo voy a redondear. Entonces, ¿cómo yo empiezo con los intervalos? Yo voy a escoger con el valor más pequeño. ¿Cuál fue el valor más pequeño? 45. El valor más pequeño fue 45. Muy bien. Entonces aquí yo pongo, arranco con 45. El 45 está incluido. Y a este 45 le voy a sumar el valor de la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 9. Entonces, ¿cuánto es 45 más 9? ¿Cuánto sería? 54. 54, muy bien. Entonces aquí va a venir desde 45 a 54. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. Ahora, ¿de dónde a dónde voy a tomar? Voy a tomar ¿de dónde? Desde el 54, incluido, ¿hasta qué valor? Entonces yo le voy a sumar más 9. Esa es la amplitud. ¿Cuánto es 54 más 9? 63. 63. El 63 no está incluido. Siguiente. Me va a venir desde el 63, incluido el 63. ¿Hasta dónde? 63 más 9. 72. 72. No está incluido el 72. Luego, vendría el 72. ¿Hasta dónde? 81. 81. Perfecto. ¿De acuerdo? Ahí vendría el 81. Incluido el 81. ¿Hasta qué valor? Hasta el 90, ¿no? 90. Ahí vendría el 90. Sería hasta el 99. Pero como yo no pude tomarlo la parte decimal, entonces me va a quedar ese pequeño residuo que al final me va a llegar a la unidad. Entonces va a ser desde el 90 hasta ¿dónde? Hasta el 100. ¿Ya? Entonces, al final se alarga un poquito o se encoge la amplitud. No es normal. Eso no afecta en nada. Siempre debemos terminar en el último elemento Sí. que esté ahí. Claro que sí. Tiene que incluirlo, porque si no lo incluye, ¿dónde va a quedar? No puede quedar en el aire. ¿De acuerdo? Tenemos que incluirlo. Por lo general, les podrá faltar un poquito o les podrá sobrar un poquito. Por ejemplo, aquí me sobró uno, porque sería de 90 a 99. Y no es que voy a llegar hasta 99 a rajatabla y ahí me quedo. No, tengo que abarcar todos los datos posibles que me han dado como información. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a analizar. ¿Cuántos datos hay de 45 y 54? De 45 a 54 sin incluir, es decir, hasta 53. ¿Cuáles serían sus valores? ¿Cuántos valores hay? Solo el 45, pero Solo el Uno. 45, no, sería 1. La frecuencia sería 1. Vamos, de 54 a 63, ¿cuántos hay? Miren, yo aquí aconsejo que los valores que ya van tomando los marquen para que no se les haga tanto numerío ahí. Entonces, yo al menos yo los marco los valores que ya les estoy considerando. Un consejo que les doy. La otra forma es que ustedes los vengan y los ordenen de menor a mayor, que también facilita bastante. Estar buscando los podría ordenar. ¿Ya? A ver, entonces, ¿cómo quedaría aquí? Solo habrían tres valores. De 54 a 63, ¿cuánto hay? Tres valores. ¿No hay valores? Ok, Tres bueno. valores. Ya, Dos. 3 valores. Entonces vamos a poner aquí con color mostaza. Sería el 54, ¿qué otro valor más? Y el 60 que está repetido dos veces. El 60. El 60, muy bien. Entonces tengo 3 valores. Perfecto. ¿Cuál sería la siguiente? ¿Cuántos valores hay del 63 a 72? ¿Cuántos datos agrupados hay? Acá hay uno, ¿verdad?
66. Acá hay otro, 65. 62 no lo incluimos. Aquí no hay más. 69 también está incluido. El de arriba Hay también. 4. El 66. No se me escapa ni uno, ¿no? ¿Cuántos datos hay? Hay 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿O me falta alguno más? Sí o no, 4. Ahora, el 72 a 81. El 72 a 81. Está el 74. El 74. Está el 78. Está el 79. 72. El 76 y el 75. 76, 75. No hay más, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto es la frecuencia? Para este intervalo, 6. Vamos, de 81 a 90. 81 a 90 habría 1. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 5, 6, 7, 8, 9. Lo cuento 9. 9. Muy bien. Disculpe. 9. Y por último, los que serían en blanco serían los que faltasen, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto se denomina una tabla de frecuencia de datos agrupados. Tabla de frecuencia de datos agrupados. ¿Está clara la diferencia entre una y otra? ¿Está clara la diferencia entre una y otra? Entonces, para corroborar si está bien o no, se suma, pues, ¿no? ¿Cuánto me daría el total? 30. Preguntas, por favor, hasta ahí. ¿Estoy siendo claro? Sí. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Bien. Adicional a esta tabla, nosotros también podemos, hay varios tipos de frecuencias. Hay 4 tipos de frecuencias. ¿Cuáles son estas frecuencias? Frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. ¿Sí? Repito, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Esta frecuencia que ustedes acaban de determinar es la frecuencia absoluta. Lo voy a escribir aquí arriba para que puedan tener la idea cuando quieran revisar el video. Ya. Déjenme ampliarlo un poquito más, déjenme bajarlo. Ya. Esta es la frecuencia absoluta. ¿Ya? ¿Cuál es el símbolo de la frecuencia absoluta? Es F minúscula y una I. Esto es lo que se conoce como frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el otro tipo de frecuencia? Las voy a ampliar. Esta F mayúscula I es frecuencia absoluta acumulada. Se la escribo aquí para que puedan identificarlo.
acumulada. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué se diferencia la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada? Ya, usted va a empezar al inicio con la misma frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a ir acumulando la frecuencia. Sigue, a ver, 1 más 0, 1. Sigo teniendo 1. Luego, ¿cómo obtengo? 1 más 0 más 3. Entonces, para llegar al dato 4, ¿cuál sería la frecuencia acumulada? La suma de todas estas frecuencias. Sería 1 más 0 más 3. ¿Cuál sería mi frecuencia acumulada? Sería 4. En la siguiente, para el dato 5, ¿cuál sería la frecuencia absoluta acumulada? Yo sumo 1 más 0 más 3 y más 6. ¿Cuánto sería el resultado? 10. 10. Para la siguiente frecuencia absoluta acumulada, yo sumo todos estos valores. Digo 1 más 0 más 3 más 6 y más 5. ¿Cuál sería el valor? 15. 15. ¿Ok? Miren, para hacerlo más rápido, ¿qué es lo que yo hago? A la frecuencia acumulada, absoluta acumulada anterior, yo le sumo el nuevo término. Entonces, 1 más 0, 1. 1 más 3, 4. 4 más 6, 10. 10 más 5, 15. 15 más 4, ¿cuánto sería aquí? 19. Ya, y el siguiente, 19 más ¿cuánto? 24. Más 5. 19 más 5, 24, ¿verdad? 19 más 5, 24. Ahora, 24 más ¿cuánto? 4. Más 4 sería 28. Y 28 más 2, 30. 30. ¿Cómo yo sé si está bien o está mal? Obvio que si yo tengo 30 datos, la frecuencia absoluta acumulada va a estar reflejada, ¿qué cosa? Al final de mi último dato. Si aquí me sale 28 o me sale 29 o me sale 32, significa que yo he cometido algún error al momento de sumar. ¿Sí? Por favor, la frecuencia absoluta acumulada del último dato tiene que ser igual a la cantidad de datos del análisis que estamos realizando. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Bien, entonces vamos con esta tabla, entonces. Con una frecuencia acumulada. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cuál sería mi primera frecuencia absoluta acumulada? Sería la 1. misma unidad, ¿verdad? Siguiente. 1 más 3, 4. 4. 4 más 4, 8. ya. Siguiente, 8 más 6, 14. 14. 14 más 9, 23. 23, ¿no? Y 23 más 7, 30. 30. listo. Entonces, como tengo 30 datos, está muy bien. Está corroborado eso. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí, por favor. No. Entonces, miren la diferencia entre la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Ahora vamos a ver la frecuencia relativa. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Miren, la frecuencia relativa es la misma frecuencia absoluta, pero dividida para la cantidad total de datos. En este caso, ¿cuántos datos tenemos? 30. Repito, la frecuencia relativa, aquí es igual a la frecuencia relativa, es igual a la frecuencia absoluta dividida para n, donde n es la cantidad de datos. ¿De acuerdo? Repito, la frecuencia relativa, aquí va a ser igual a la frecuencia relativa, es h minúscula i, aquí es igual a la frecuencia relativa, es la división o el cociente entre la frecuencia absoluta y el valor de n, que es la cantidad total de datos.
¿De acuerdo? Entonces vamos a resolverlo. Entonces, ¿cuál sería la primera? Sería 1 dividido para ¿cuánto? Para 30. 1 dividido para 30, ¿cuál sería el resultado? 0,033. ¿Ya? El siguiente, ¿cuál sería el siguiente? La frecuencia absoluta, que sería 0 dividido para ¿cuánto? Para el total. ¿Cuánto me daría el total? 0. 0. Siguiente. Sería la frecuencia absoluta, que es 3, dividido para ¿cuánto? Para el total, 0,1. Siguiente. ¿Cuál sería? La frecuencia absoluta, que es 6, dividido para el total, que sería 30, y sale 0,2. Y así con los respectivos valores, ¿no? Vamos a hacer. El siguiente sería 5, dividido para quién? Para el valor del total. El siguiente, ¿cuál sería? El valor de la frecuencia 4 sobre quién? Sobre 30. Así sucesivamente. Pues, ¿no? Déjenme copiar para hacerlo más rápido. ¿Ya? Y el total, ¿a qué debe ser igual el total? A la suma de todos esos datos. Ya, ¿y a qué debe ser igual? ¿A qué debe ser igual? Debe ser igual a 1. Como yo estoy trabajando con todos los decimales porque estoy en Excel, ya me va a dar un valor igual a 1. Ahora, si ustedes trabajan solamente con 2 decimales, no les va a dar un valor a 1, pero sí les va a dar un valor aproximadamente igual a 1. Ese les puede salir 0,99, les puede salir 1,01, ya. Eso no significa que está mal, está bien. Si es igual a 1 o es aproximadamente igual a 1, no hay ningún problema. Estuviese mal si me saliera 1.2, 1.3, 1.1. Ahí ya estuviese habiendo un error grave. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces recuerden que la suma de las frecuencias relativas, ¿a qué va a ser igual? A 1. Preguntas. Ahora, ¿qué significa H mayúscula? Esto se denomina frecuencia relativa, pero ¿qué cosa? A ver. Absoluta. Acumulada, no absoluta. Acumulada. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ya? Entonces, mira, Sí, aquí arribita les pongo qué significado tiene cada uno de ellos. Entonces aquí voy a tener frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo obtengo ese valor? Pues igual que la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo era? Sumando, ¿no? Sumando la frecuencia absoluta. Entonces aquí yo voy a sumar mi frecuencia relativa. Entonces sería 0,033 más ¿cuánto? Más el siguiente valor, que sería 0, no se entera. El siguiente sería 0,33 más 1, sería 0,13. El siguiente valor, 0,13 más 2, sería 0,33. 0,33 más 1,66, me da 0,5. 0,5 más 1,33, 0,633, 0,33 más 0,116, 0,8, 0,8 más 1,13, 9,33, 9,33 más 0,66 igual a 1. Entonces recordar que siempre, tanto la frecuencia relativa como la frecuencia acumulada, bueno, en el total me tienen que dar 1, mientras que en el último dato me tiene que dar el valor de 1. ¿Preguntas?
Preguntas, señores estudiantes. Los datos de total, las acumuladas, no va nada. No, 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 ahí no va nada. Aquí no va nada. Aquí no va nada. Va vacío este casillero. Si puede, bórralo. ¿Ya? Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? Ya, aquí no va nada, por si acaso. Yo lo estoy llenando para que no se me... ¿Sí vieron estadística en el colegio o es nuevo esto para ustedes? Sí, profe, eso sí vimos en el colegio. Sí vieron. Bueno. El que ya vio, recuerda. El que no, aprende. Está pan comido. Hasta ahora, pues, ¿no? Bien, continuemos entonces. Bien, entonces aquí el problema de este libro es que no les indican por qué el intervalo lo sacan entre 10 y 15. No les explica. Pero aquí no utiliza la fórmula. Yo ya les estoy explicando cómo es que sale el intervalo, los números de intervalos. El número de intervalos sale según la fórmula que yo les acabo de indicar, que es 1 más 3.32 multiplicado por el logaritmo de la cantidad de datos que yo tengo. En este caso tengo 30. Logaritmo de 1. Igual aquí está la fórmula. ¿De acuerdo? Bien. Continuando. Bueno, aquí habla sobre cómo determinarlo. La frecuencia absoluta relativa, acumulada. Bueno, ahí da pie a explicar. ¿No? Esto ya les expliqué esta parte. Ya, y me voy hasta aquí. Hasta hablar sobre lo que son gráficos de representación. ¿Qué gráficos puedo representar una tabla de frecuencia? Pues las gráficas son el histograma, que es este de aquí, ¿sí ven? ¿Qué ocurre con el histograma? El histograma llamado también diagrama de barras. Me va a botar el porcentaje, bueno, me va a ubicar la frecuencia con el respecto al eje de las Y, mientras que en el eje de las X, la muestra que yo voy a trabajar. Como esta es una tabla de datos agrupados, entonces es una barra, yo pongo el dato al inicio y al final de cada barra. ¿Sí ve? Si yo tengo un dato agrupado entre 50 y 59, ¿cuántos elementos hay de 50 a 59? Hay 15. Proyecto, déjenme hacerlo más grande para que puedan ver. A ver si lo ven aquí. 15, ¿verdad? Entre 59 y 68, que está 59 y 68, ¿cuánto es el valor? 20. Entre 68 y 77, 40. Entre 86 y 95, 26. Bueno, 37, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, miren, en un examen, escúchenme lo que les voy a decir. En un examen, a ustedes les pueden presentar esta tabla de valores, esta tabla de frecuencia, o les puede dar qué cosa. También un diagrama de barras, o llamada también histograma. Les puede presentar lo mismo. Son lo mismo, representan lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener la facilidad de extraer la información, ya sea por medio de una tabla de frecuencia o por medio de un histograma. Esto se denomina histograma, o llamada también diagrama de barras. Adicional a este histograma, también se conoce como el polígono de frecuencia. Es el mismo diagrama de barras. La única diferencia es que yo vengo y marco entre la mitad de cada barra. Por ejemplo, de aquí a acá voy marcando, de aquí a aquí voy marcando, de aquí a acá voy marcando, y miren qué es lo que me queda. ¿Sí ven? Unas rectas. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
vuelvo y repito, si yo quiero el diagrama o el poligonal de frecuencias, ¿qué ocurre? Es el mismo diagrama de frecuencias absolutas, perdón, el histograma, o llamado también diagrama de barras, solo que en vez de las barras, ¿qué voy a tener? Voy a tener una recta que une barra a barra, barra con barra. La diferencia es que aquí, miren, ¿sí ven? Empieza por la mitad, entre 50 y 59. Acá, entre 50 y 59, yo lo tengo en la mitad. Si yo lo tengo en la mitad, eso indica que es un dato agrupado. ¿De acuerdo? Si yo tengo en la mitad, el punto en la mitad, significa que es un dato agrupado, que va de 59, de 50 a 59. El otro dato agrupado, ¿de dónde va? De 59 a 68. ¿Y cuál es el punto? Ah, esto es 20. ¿Sí ven? De 68 a 67, como está en la mitad, es un dato agrupado, entonces está por arriba de 35. Pero básicamente explica lo mismo. Explica lo mismo. Preguntas, por favor. No hay preguntas sobre el dato, sobre el histograma de frecuencia. O el poligonal de frecuencia. ¿Estamos claros? Sí. Ahora yo les hago una pregunta entonces. ¿Qué ocurre si es un histograma de frecuencias para un dato no agrupado? ¿Cómo sería ahí? ¿Dónde sería el dato? ¿Dónde llevaría el dato? Si es un histograma de frecuencia para datos no agrupados. A ver, no los escucho. Miren, el poligonal viene de aquí, acá, es lo mismo. De aquí, aquí. Luego viene de aquí, acá. Siempre la mitad. Viene de aquí, para acá. Luego viene de acá, acá. Y finalmente termina en el último dato que sería de aquí. ¿Ya? Ese sería el poligonal de frecuencia. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Qué ocurre si yo no tengo una tabla de datos agrupados? ¿Cuál es la diferencia? A ver, que alguien me diga. ¿Dónde pondrías el dato? ¿Al inicio o al final? Si es un dato no agrupado. El inicio. No. Ahí en cambio se pone al final. En medio se pone. Por ejemplo, si aquí es 51. Yo lo pongo en medio. ¿Ya? Aquí 70. Supongamos, ¿no? Acá 77. Si es un dato no agrupado, va en la mitad. No va ni al inicio ni al final. ¿Ya? Eso me indica que ya es una tabla de datos no agrupados. ¿De acuerdo? Bien, espero que haya sido claro. Ya. Para finalizar, vamos a ver el diagrama de tallo y hojas. No hay mayor ciencia en eso. Con esto finalizamos. El diagrama de tallo y hojas es lo que trata de este diagrama, es agrupar la información. Agrupar la información. El diagrama de tallo y hojas lo que trata es agrupar la información. Por ejemplo, yo tengo notas trimestrales. Tengo notas de 2 semestres, primer semestre y segundo semestre. Entonces, ¿cuál es el tallo aquí? El tallo es la cantidad entera de la nota. ¿Sí ven? Entonces, ¿entre qué valores oscila la nota? Oscila entre 1 y 6. Entonces, mi tallo va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es mi tallo. ¿Sí ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el lado izquierdo representa mi primer semestre y en el lado derecho representa mi segundo semestre. Entonces, en el primer semestre, ¿cuántos 6 tuve? Ninguno. Entonces no hay ningún tallo, no hay ninguna hoja. Pero en el segundo semestre yo sí saqué un 6. ¿Cuántos 6? 6,5.
Entonces, el tallo es 6 y la hoja, ¿cuál es? 5. El siguiente, para la nota de 5, en el primer semestre, ¿cuántos 5 obtuve? Obtuve 1, 2, 3, 5. ¿Qué 5 tuve? 5,0, 5,5 y 5,5, como fue en el primer semestre en el lado izquierdo. Entonces, ¿cuántas hojas voy a tener? 3 hojas. 0, 5 y 5. Sacó 5,0, 5,5 y 5,5. Mientras que en el segundo semestre, ¿cuántas notas de 5 obtuve? 5,3, 5,0 y 2, 5,5. Entonces, ¿cuántas hojas voy a tener? 4. ¿Cuáles serían las hojas? Sería 5, 5, 3 y 0. Y así respectivamente con las demás calificaciones. Por ejemplo, el 2. En el primer semestre, ¿cuántos 2 obtuve? 2,3, 2,0, 2,7, 2,0. 4 calificaciones con 2. Entonces aquí está 2,0, 2,0, 2,3, 2,0. Mientras que en el segundo semestre, ¿cuántos 2 obtuve? Solamente 1, que fue 2,0. Entonces, esto es lo que se conoce como diagrama de tallo y hoja. Tallo es el principal y del tallo van a venir los otros valores que se denominan hoja. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Todo aclarado? Vea que hay otro diagrama de tallo y hojas y aquí ya le está incluyendo la frecuencia. ¿Sí ve? Aquí ya me está incluyendo la frecuencia. Pero básicamente es lo mismo. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Las medidas de tendencia central lo vamos a ver el día lunes con ustedes, el día lunes. Profe, disculpe, sobre el autónomo, ¿puede decirme una idea de cómo más o menos se resuelve el último? ¿Perdón? De cómo más o menos se resuelve el último, que no lo tengo bien claro. ¿Cuál? El último del autónomo, que es el 15.8, el ejercicio 25, si no me equivoco. A ver, mire, déjeme ver. Ya, mire, hasta ahí voy a grabar la clase para poder compartirles a sus otros compañeros, ¿ya? Hasta ahí les voy a compartir la clase, para que ustedes puedan revisar en la plataforma. A ver, déjenme suspender aquí.